Buenos días, amados hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén todos bien, que estén ricamente bendecidos por el Señor. Y vamos a comenzar nuestra escuela dominical el día de hoy, ¿verdad? Esperando que todos ustedes sean bendecidos a través de el mensaje que vamos a estar compartiendo. Así que vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Efesios capítulo número 3. Efesios en el capítulo número 3. Efesios el capítulo número 3. Versículo número 20 y 21. Efesios capítulo número 3, en el versículo 20 y 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Efesios capítulo número 3, versículo número 20 y versículo número 21. La semana pasada estudiamos cómo se eligen, ¿verdad?, a los pastores, cómo se eligen a los diáconos, ¿verdad? No hablé de los requisitos todavía a profundidad, solamente de una manera superficial. Después de esto vamos a estar hablando de una manera más profunda. Pero el tema que continúa, hermanos, o que estoy queriendo continuar, es como el liderazgo, ¿verdad? Consiste todavía en la iglesia y cómo es que las iglesias son independientes bíblicamente y que no son, ¿verdad?, parte de una matriz, que no tienen concilios, etcétera, etcétera. Vamos a hablar acerca de eso rápidamente y vamos a entrar a detalles acerca de qué son los requisitos que se le piden bíblicamente a un diácono, ¿verdad? Y a las esposas, al pastor, etcétera, etcétera. Vamos a entrar a detalles. Efesios 3, 20 y 21 dice así la palabra de Dios. Efesios 3, 20 y 21. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a leer Efesios 3, 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Lo leemos juntos. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a prestar especial atención al verso 21, perdón. Dice: a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, te pido que nos ayudes a estar atentos, que tú nos ayudes, nos muestres tu voluntad, que podamos seguir aprendiendo y que en este breve estudio que tendremos, tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor. Sigue dirigiendo a mis hermanos aquí en Puerto Morelos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. El liderazgo escriturario dentro de la iglesia neotestamentaria ha quedado bien marcado. Creo que hemos estudiado bastante eso, lo he estado hablando seguidamente, he estado mostrando estos principios bíblicamente. Pero bueno, la definición acerca de lo que es la autoridad dentro de la iglesia, hemos llegado a la conclusión que la autoridad está en la iglesia misma. Aunque el pastor Dios lo ha puesto como una autoridad, esta autoridad fue tomada y dada por medio de la iglesia. Así que hay ramificaciones de gobierno dentro de la iglesia, ¿verdad? De una manera escrituraria, palpable. Nos dimos cuenta que no es que el pastor toma todas las decisiones y hace todo y a la iglesia la ignora y la hace a un lado. No. Tampoco vemos que las iglesias, su gobierno está medido o está controlado por las decisiones de la iglesia que los ordenó o que los independizó, ¿verdad? O que les dio autoridad. Más bien autoridad, porque independizar no. Y que pues como pertenecemos a esa iglesia, ¿verdad? Pues lo que enseña ese pastor y lo que diga el pastor y lo que diga el pastor de ese pastor, pues es lo que todas nosotras como iglesias hijas vamos a hacer. No creemos en eso, hermano. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver esto. Así que la autoridad del gobierno de una iglesia neotestamentaria es completamente autónoma. Es decir, esta palabra proviene de la palabra griega autos, cuyo significado es por sí mismo, ¿verdad?
es que es por sí mismo, y nomos, que significa ley, ¿verdad? Entonces, autónomo significa que tiene una ley, algo, una autoridad para autogobernarse. Esto no significa que, bueno, entonces nosotros nos mandamos solos y que nadie se puede meter y no necesitamos de nadie. No, pues lógicamente nacimos de otra iglesia, tenemos la enseñanza, tenemos las exhortaciones y ahora somos independientes de cualquier asociación, ¿verdad? Somos autónomos, pero somos dependientes completamente de seguir la palabra de Dios y responsables de mantener las enseñanzas de la palabra de Dios. En esta palabra, ¿verdad? Autónoma, implícita, pues básicamente incluye la independencia. No hay otra autoridad que es soberana, la iglesia. Es decir, que no hay autoridad humana superior a la iglesia. Entonces, por eso inclusive también tenemos mucho cuidado, hermanos, de que el Estado, el gobierno, ¿verdad? Nos propone ciertas ayudas como si votan por nuestro candidato, nosotros les vamos a ayudar a construir su iglesia o les vamos a donar a cemento, arena, grava, pero tienen que firmar y tienen que estar con nosotros, etcétera, etcétera. Cuidado con ello, hermanos. Cuando nosotros decimos que una iglesia bautista es autónoma, lo que queremos decir es que es independiente de todas las demás y que no reconoce una autoridad superior bajo Cristo. Básicamente, que ella misma está sujeta a Cristo. Hay un gran número de razones escriturarios del por qué las iglesias bautistas deben ser independientes. La razón número uno bíblicamente, hermanos, es que en la Biblia hay la ausencia de algún ejemplo. No hay ni siquiera un ejemplo en todo el Nuevo Testamento de ninguna iglesia donde haya concilios, jerarquías, juntas, convenciones, compañerismos u hombre, ¿verdad? O ninguna cosa semejante que mande sobre los asuntos de una iglesia, sobre otra iglesia. No existe como tal. No hay un ejemplo. Por eso es que nosotros no creemos en ello. No creemos que los apóstoles, estando en Jerusalén, hayan hecho, ¿verdad?, convenciones, juntas, y que, bueno, básicamente todas las iglesias que ellos empezaron a predicar y que se fueron formando, pues que ellos venían y se involucraban y les decían: ustedes se deben a nosotros y nos deben mandar a nosotros los diezmos y tienen nuestra cobertura, de tal manera que ustedes no pueden hacer ni decidir ni pensar por ustedes mismos, porque somos nosotros los que decidimos por ustedes. No existe esto. Aunque las cartas pastorales, las cartas eclesiásticas que ellos enviaban eran una guía para todas las iglesias estaban completamente independientes y eran responsables de cuidar y mantener estas enseñanzas. Ahora muchos dirán: ahí está, pues ahí está la convención. No, el detalle está en que estos serían mensajes, cartas, enseñanzas para todas las iglesias que vendrían después de muchos años, que hasta el día de hoy mantenemos. La razón número 2 es que la naturaleza de una iglesia, por definición de una iglesia neotestamentaria, hermano, nos hace que básicamente que las iglesias entendamos que naturalmente son independientes. Es decir, las verdaderas iglesias son locales, como ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? No hay otra cosa como la iglesia madre, la matriz. Ustedes no van a encontrar esto, ¿verdad? No, naturalmente, cuando empiezan ese tipo de pensamientos, también empieza con que es el apóstol principal, y de ahí da las órdenes a todas las iglesias porque están bajo su manto, su cobertura. Eso hace que la iglesia pierda el sentido de ser local. Ya no es visible inclusive. Y hay muchas otras cosas que vienen a raíz de esto. Si hubiera sido la intención del Señor, hermanos, que las iglesias hubieran tenido una jerarquía centralizada, el modelo universal sería el ideal, básicamente. Es decir, Dios hubiera establecido una y con ella diría: se van a sujetar todas a ella, ¿verdad? Y todas van a hacer lo que ellos hicieron. Así que, razón número 3. La razón número 1 es porque no hay una evidencia escrituraria.
Razón número 2 es que la naturaleza de una iglesia es que sean locales, visibles, ¿verdad? Que sean, hemos estudiado eso, ¿no? Que están establecidas y están organizadas. Razón número 3 es que la posición de Cristo como cabeza es fundamental. El hecho de que cada iglesia, hermano, debe ser directamente responsable ante Jesucristo no deja campo para alguna otra agencia o invención humana, convención. Cualquier cosa que se interponga entre los hijos de Dios y su Salvador sería pecado. De la misma manera con las iglesias hoy en día. Es decir, si alguien dice, no, es que Cristo es el Salvador, pero tenemos a alguien por intercesora o intercesor, de tal manera que ellos abogan por nosotros, de la misma manera vendría a ser la iglesia, pues es que nosotros no podemos tener contacto directo con Dios ni decidir porque necesitamos pues de nuestra iglesia que nos está, ¿cómo se llama? Dando esa autoridad, pero pues estamos sujetos a ellos y ellos son los que toman las decisiones. No. Cuando las iglesias se independizan, ahora tienen una dependencia completa de las iglesias hacia el Señor Jesucristo. Así que la posición de Cristo como cabeza se perdería. Ya no sería Cristo la cabeza, ya se convertiría la iglesia como cabeza. Razón número 4, hermanos. La autoridad más alta en la Biblia, donde se glorifica a Dios, dice, usted lo leyó, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Las iglesias aprenden a caminar con Cristo, que eso es lo que ustedes están aprendiendo, que ustedes están siendo enseñados. Pero ustedes deben aprender a caminar con Él, deben aprender a confiar en Él, deben aprender a depender de Él, no de la iglesia en su totalidad. La iglesia está enseñando y dando autoridad para que ustedes puedan llegar a ser independientes. Pero finalmente, ustedes tienen que aprender a caminar con el Señor, tienen que aprender a estar en el Señor, a depender completamente de Él, de su dirección a través de su palabra. Y cuando ustedes lo hacen, Él es glorificado. La iglesia cumple su función de ser glorificado. A Él sea la gloria. ¿En dónde va a ser glorificado Dios? En la iglesia. No hay ninguna otra institución en la tierra que pueda glorificar a Dios como lo es la iglesia. AA, neuróticos anónimos, psiquiatras, centros de autoayuda. Hermanos, estos no van a glorificar a Dios como lo hace la iglesia. La iglesia tiene el enfoque de agradar a su Señor. La iglesia tiene el enfoque de predicar el mensaje de salvación. No hay ninguna otra institución que lo haga. AA no va a dar gloria a Cristo, no va a predicar a los gentiles, no va a llevar a cabo la gran comisión, no tiene a Cristo como autoridad. Así que finalmente la iglesia es la que va a glorificar cuando se mantiene en Cristo. Porque hay iglesias que han dejado de mantenerse en Cristo. Hay iglesias que han dejado de caminar con Cristo. Y por eso la Biblia dice, a Él sea la gloria en la iglesia que está en Cristo Jesús. Cristo es la cabeza. Cristo es quien nos guía. Cristo es a quien nosotros estamos glorificando. Él es la meta principal. Él es el autor y el consumador de la fe. Es Cristo a quien nosotros vamos a honrar a través de lo que hacemos. Pablo decía en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Así que la iglesia es la que va a glorificar. Así que no hay autoridad más alta que la iglesia. Y esto lo vamos a ver en Mateo 18. Vamos rápidamente. Ponga un separador ahí en Efesios y busque Mateo capítulo número 18. Mateo capítulo número 18. Se acordará que en Mateo 18, hermanos, está el pasaje donde habla acerca de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Y bueno, la disciplina dentro de la iglesia, hoy en día las iglesias neotestamentarias siguen practicando esta disciplina. Y esta disciplina es cuando un hermano ofende a otro. Cuando ya hay una ofensa directa, ¿verdad? La Biblia nos enseña, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Creo que ustedes recuerdan este pasaje. Si alguien te ofendió, busca a ese hermano. Y estando solos, ve y habla y trata de reconciliarte. Hermanos, están en un buen momento donde ustedes pueden aprender a hacer esto. Seguramente va a haber ofensas. Seguramente va a haber momentos de tensión. Pero usted no debe guardarse eso que usted experimentó, esa ofensa. Busque aparte al hermano o a la hermana, búsquelo, ¿verdad? Y dice, y repréndale, exhórtele, enséñele, dígale, ¿sabe qué? Me ofendiste con esta actitud, me ofendiste con este comportamiento. Y quizás no te enteraste, no me di cuenta, hermano, discúlpame. Bueno, y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces buscas a alguien más que te acompañe, porque ya hablaste con él a solas y aún así continúa, y le dices, ¿sabes qué, hermano? Mire, vengo nuevamente porque ya hablé con usted acerca de esta ofensa, acerca de esto que vivimos, y creo que las cosas no han quedado claras y continúa y persiste usted en lo mismo. Y quiero decirle que necesitamos sanar esto como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia. No podemos continuar así. Y hermano, los hermanos aquí quiero que atestiguen que estoy viniendo para tratar de arreglar las cosas, de mediar las cosas, de estar bien en paz y en paz con usted y con el Señor. Y dice, si los oyere, pues has ganado a tu hermano, ¿verdad? Pero versículo número 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, esto ya se comenta a nivel iglesia. La iglesia le exhorta al hermano, le dice, hermano, le animamos a que usted pueda cambiar su postura, que usted deje eso, que usted deje de practicar esto. Ya el hermano habló con usted, ya hay hermanos que atestiguaron esto, que también le exhortaron. Y hermano, usted debe cambiar de parecer. No me interesa y no voy a sujetarme. Entonces la iglesia tiene que tenerlo por gentil y publicano. Un gentil era alguien que no pertenecía a Israel y un publicano era considerado como un traidor, ¿verdad? Era aquel que cobraba impuestos para Roma, ¿verdad? A los judíos, a los de Israel, vaya, y era de Israel. Entonces era considerado como un traidor. Entonces dice, al tenerle por gentil y publicano es tenerle como alguien que ya no pertenece a nosotros y alguien como que ha traicionado la fe a través de la falta de la unidad, a través de la falta del perdón. Y por eso dice, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en los cielos. Es cuando la iglesia toma miembros y dice, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Es decir, los disciplina. Entonces, ¿quién fue la autoridad más alta para poder tomar decisiones, para poder llevar a cabo la disciplina? Fue la iglesia. La escritura nos muestra la independencia, ya que no se menciona ninguna otra autoridad más arriba de la iglesia. La iglesia ha sido dejada como la institución que Dios dejó, que Dios le dio autoridad y la más alta para poder tomar la decisión en cuanto a los asuntos de la misma. No es como que para poder tomar decisiones hay que llamar al apóstol, al profeta o al mismo pastor de otra iglesia a la que nosotros nos ordenaron hace años para que venga y ponga orden aquí. No, la iglesia se ha vuelto autónoma, tiene la máxima autoridad. Razón número 5. La iglesia es independiente por la incapacidad apostólica para gobernar. Incapacidad apostólica para gobernar. Es decir, ¿por qué es que la autoridad apostólica hoy en día existe solo en las palabras que han sido dichas por medio de los profetas? Es decir, esta autoridad que ellos tenían fue dejada fue dada por Dios por medio de lo que ellos escribieron y revelaron, que no fue de ellos, vino de Dios. Pero ellos tuvieron una incapacidad para poder gobernar las iglesias. No podían estar en todo, no podían cubrir todas las necesidades. Entonces, este principio nosotros lo vemos porque al final de cuentas todos los apóstoles, todos los que sirvieron al Señor, nos dejaron la guía. Y eso es la palabra de Dios. Pero ellos no tenían la capacidad de gobernar todas las iglesias. Saldría de sus manos. Mire lo que dice
Segunda de Pedro 3:2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 2. Segunda de Pedro 3:2. ¿Ya lo tienen? Segunda de Pedro 3:2. Dice así: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Entonces los apóstoles tuvieron autoridad para guiar a la iglesia no testamentaria. Dado el caso que tenían ellos la incapacidad de estar en todas las iglesias y tener la autoridad sobre todas las iglesias y gobernar todas las iglesias, se dejó la palabra de Dios a través de ellos para que cada iglesia, al ser completamente independiente, fuera dependiente de las enseñanzas de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Las iglesias neotestamentarias, las iglesias bíblicas, la iglesia bautista independiente, se gobierna a través de la Biblia. Lógicamente, ya cuando se han independizado, han sido ordenados, les han impuesto las manos a sus líderes y se han independizado, entonces cada iglesia se mantiene independiente, no se une a ninguna convención, no es parte de ninguna autoridad así. Mire, ahora se deja guiar por la palabra de Dios y ella es su única dirección que tiene a través de la guía del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Mire lo que dice Judas capítulo, que quiera, Judas 17, Judas 17. Judas 17. Dice así la palabra de Dios. Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacían? Bueno, las iglesias tenían que recordar las enseñanzas que Dios les había dejado en su palabra a través de lo que dijeron los apóstoles, a través de lo que ellos registraron. Entonces las iglesias son independientes y su autoridad es la palabra de Dios, porque los apóstoles tenían la incapacidad de estar en todos lados. Mire lo que dice Efesios capítulo número 3. Efesios capítulo número 3, versículo número 3. Efesios capítulo número 3, versículo número 3. Del 3 al 5. Dice así. Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice así: que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. En otras generaciones no se dio a revelar muchos de los misterios, por ejemplo, quién era el Mesías. Hoy en día sabemos quién es el Mesías. Él vino, un niño fue nacido, un niño fue dado, ¿no? Nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién será ese Mesías? ¿Quién será? Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Misterio que en otros tiempos fue oculto, ahora se nos ha dado a conocer. Y fue revelado a través de los apóstoles. Las iglesias ahora tenían una dirección, serían la enseñanza de los apóstoles. Y en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento se convertiría en el fundamento de todas las iglesias bautistas, de todas las iglesias bíblicas. Mire lo que dice Efesios capítulo número 2, versículo 20. Dice así, 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, sobre el fundamento de la iglesia no es la convención, no es el el organismo, no es cualquier institución humana. No, es la iglesia y es Cristo el fundamento de la propia iglesia. Lógicamente, quiero aclarar y recordarles, la iglesia no salió de sí misma y me nació y yo nací y yo hice mi iglesia. Nació de otra iglesia. Fue ordenada, fue organizada, le impusieron las manos a los líderes y fue independiente. Ahora esta iglesia ya no depende de esa iglesia que le enseñó, ahora es autónoma, es independiente, no depende de cualquier asociación. Así que
No obstante, ni siquiera los apóstoles o por sí mismos, ellos podrían dirigir los asuntos de la iglesia. Por eso es que en Hechos capítulo 1 y en el capítulo número 6, los apóstoles no seleccionaron ellos mismos a los hombres, ¿verdad? Que serían los diáconos y los próximos predicadores con su propia autoridad, sino que les dijeron, ustedes como iglesia escojan entre vosotros. En 1 Corintios capítulo 5, hermanos, recordamos que el apóstol Pablo tan solo pudo juzgar y recomendar a la iglesia de Corinto el asunto de la disciplina. Vamos rápidamente a ver esto. 1 Corintios capítulo número 5. ¿Estoy siendo claro, hermanos, en el mensaje? Espero que sí. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda, puede escribir después, comentárselo al hermano Marco. Y pueden hacérmelo llegar esa duda y con mucho gusto les responderé. O ustedes directamente pueden escribirme y tratar de responder si les está quedando alguna duda. En 1 Corintios capítulo número 5 había un caso, hermanos, de un muchacho que estaba con su madrastra, se acordarán ustedes. Y era un caso ya grave, tanto que inclusive imagínense qué tan grave que el apóstol Pablo, no estando ahí, ya se había enterado de este asunto. Y dice, de cierto, verso 1, 1 Corintios 5:1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ay, no tenemos derecho de juzgar a nadie. Bueno, aquí vemos que sí, tenemos autoridad para juzgar las situaciones porque tenemos que velar por la integridad y la unidad de la iglesia. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué significaba esto? Se ha retirado de entre la membresía de la iglesia, ya no formará parte. Recuerde que la iglesia es la casa de Dios y es quitado de la casa, sacado de la casa, entregado a Satanás. No es de que oramos, le digamos a Satanás, ven por favor y te pedimos que te lo lleves. No, no, no. Está diciendo, queda fuera de la iglesia, ya no forma parte de la membresía de la iglesia. Y dice, para la destrucción de su carne, es decir, puede Satanás llegar a destruirlo físicamente, a fin de que el espíritu de él sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos inclusive aquí que la salvación no se pierde, ¿verdad? Versículo número 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que aquí el mismo apóstol Pablo pudo juzgar y recomendarle a la iglesia lo que tenían que hacer. Les dijo, tendrían que hacer esto, ¿verdad? Pero él no dijo, ¿saben qué? Y así mando a todas las iglesias que tienen que, yo digo que tienen que hacer esto y de hecho tenemos que escribirle a Jacobo y a Juan para que se enteren de este caso y ellos nos manden un edicto. No. Fue una recomendación y lo que tenían que hacer. Y luego vemos en 2 Corintios capítulo número 2 que la iglesia de Corinto fue obediente, hizo caso al consejo, ¿no? Y en el capítulo número 6, capítulo 2, versículo 6, 2 Corintios capítulo 2, versículo 6, vemos, dice así, lo siguiente, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Está hablando de ese joven. ¿Qué hizo la iglesia? Muchos le reprendieron. Era uno a uno. Y como esta falta ya era pública, pues bueno, la misma iglesia intervino. Le exhortó. Una ofensa privada o personal se resuelve personalmente. Una ofensa pública, ¿verdad? La iglesia tiene la responsabilidad de abordar este asunto. Por eso es que aquí dice, le basta a tal persona hecha por muchos, ¿verdad? Esta reprensión hecha por muchos. Dice, así que, al contrario, vosotros más bien deberíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El joven públicamente pide perdón y dice, y deben consolarle y perdonarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, si él pidió perdón y de verdad él está haciendo las cosas bien, confirmen su amor para con él, porque para eso está la iglesia,
¿no? Y dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo consejo, ¿no? En todo. Este consejo lo van a seguir. Y dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Es decir, si ustedes lo perdonaron porque ustedes tienen la autoridad, pues yo también lo perdono. Y dice, porque también yo lo he perdonado. Y si algo lo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Si ustedes como iglesia han tomado esta decisión, yo también me sujeto a ello. Yo me sujeto a esto para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que vemos claramente, hermanos, la razón número 5, que los apóstoles tenían una incapacidad para gobernar todas las iglesias. Por eso las iglesias fueron completamente locales e independientes. La razón número 6, voy rápido, hermanos, es que en Hechos capítulo 15, que no lo voy a leer ahora, y les dejo tarea, leer Hechos capítulo número 15, tarea, les voy a preguntar dentro de 8 días, tarea, Hechos capítulo número 15, lean todo el capítulo, estúdienlo. Este pasaje nos muestra el relato de una reunión entre los representantes de la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén sobre los asuntos de una falsa doctrina. Al estudiar este tema vamos a notar varias cosas. Es decir, ¿cuál fue la primera iglesia? Jerusalén. Y una de las iglesias que nacieron bajo el ministerio de esta iglesia fue la iglesia de Antioquía. Pero ellos eran completamente independientes. Hubo un concilio, es decir, se reunieron los representantes de cada iglesia, los líderes de cada iglesia, para poder estudiar acerca de un tema que estaba causando mucha contrariedad. La iglesia de Antioquía envía a Pablo a Bernabé y a otros a Jerusalén, ¿verdad? Y vemos en el versículo, aunque les voy a dejar de tarea, ya les comenté, les dejo de tarea que lo estudien a profundidad, solamente lo voy a mencionar para dejar en claro este punto. Cuando la iglesia de Antioquía envió a Pablo, porque Pablo fue miembro no de la iglesia de Jerusalén, fue miembro de la iglesia de Antioquía, al igual que Bernabé, ¿verdad? Así que dice aquí la Biblia en Hechos capítulo número 15, en el versículo número 2, Hechos 15:2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Es decir, básicamente estaba habiendo mucho problema con hermanos que estaban queriendo judaizar dentro de la iglesia. Y dice, y los mandaron a ellos dos, ¿verdad? Y a algunos a la iglesia de Jerusalén. Dice, y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿A los ancianos de qué? Los enviaron a Jerusalén, la iglesia que estaba aquí. Así que se dispuso que, dice aquí la Biblia, ¿no? En versículo 2 vuelvo a leerlo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que, ¿quién dispuso esto? La iglesia de Antioquía. Si estamos teniendo este problema, queremos ver cómo es que ellos han resuelto esto, queremos un consejo, queremos llegar a ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Dice, se dispuso que subiesen a Jerusalén a Bernabé, Pablo y Bernabé a Jerusalén, y otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Los ancianos y los apóstoles que habían en Jerusalén. Los apóstoles ya sabemos quiénes son, los ancianos eran los líderes que también habían ahí, pues para que los pudieran ayudar y aconsejar y guiar, ¿no? Así que a pesar de ser un hombre tan grandioso como lo era él, el apóstol Pablo, Pablo aún estaba sujeta a su iglesia. Lo envió a su iglesia. ¿Quién? Antioquía. Mire lo impresionante. ¿A poco esto no llama la atención? El gran apóstol Pablo no dijo, Dios se ha revelado a mí, Dios me está dando palabra y ellos se sujetan a mí. No, él estaba sujeto a la iglesia. Y la iglesia de Antioquía lo mandó a Jerusalén para ver este tema. La iglesia de Jerusalén, ¿qué hizo? Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que ellos viajan para allá, la iglesia los recibe, ¿verdad? Fueron recibidos y dice que ellos, una vez recibidos, le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Miren, Dios nos está usando así, estamos predicando, estamos haciendo esto, pero resulta que tenemos un problema, ¿verdad?
Están tratando de judaizar. Está pasando esto en la iglesia. ¿Cómo se trataría este asunto? ¿Ustedes han tenido problema con ello? Versículo número 12. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, perdón, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La iglesia de Jerusalén estaba diciendo, ¿de verdad los gentiles están creyendo? Se están entregando a Cristo? Los apóstoles estaban en Jerusalén predicando a judíos y ellos no querían, ¿no? Los judíos fueron duros, pero ellos se sorprenden al saber cómo es que los gentiles están recibiendo la palabra y están creciendo. Ve al versículo 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ve a la iglesia de Jerusalén, los recibe y decide enviar ahora con ellos de vuelta a Silas y a otros hermanos para poderles ayudar. La presencia de los apóstoles es una circunstancia que hoy no puede ser duplicada. Lógicamente los apóstoles hoy en día ya no existen, pero estos hombres ya habían sido, ¿verdad?, la autoridad que Dios había enviado, y esta autoridad ha sido transmitida para nuestro uso a través de las Escrituras. Hoy en día nosotros tenemos como base principal las Escrituras. Así que, inclusive, para terminar, esta independencia nos habla acerca del manejo de las ofrendas también de esta manera. Creo que lo he hecho con ustedes y ustedes han sido testigos de esto. Allá en Puerto Morelos se recogen ofrendas. Razón número 7. El manejo de las ofrendas son completamente independientes. Son autónomos. No es como que ustedes tengan que estar recogiendo ofrendas para enviarlas a Texcoco. No, no es así. De hecho, ustedes saben que Mission Boulevard, nuestra iglesia madre, que nosotros nos autorizó, que a mí me ordenaron, ellos no recibieron jamás ofrendas de nosotros para ayudar a la iglesia o porque nosotros debíamos diezmar o ofrendar para ellos. Eso nunca fue así. Al contrario, ellos ofrendaban a nosotros. Y hasta hoy en día Mission Boulevard ha enviado ofrendas a nosotros para poderlos ayudar a ustedes, para poderles visitar, para poder estar con ustedes. Porque las iglesias son completamente autónomas, no es como que todas las iglesias hijas ahora se deben y todo el tiempo tienen que estar ayudando a la iglesia principal. No, nunca fue así. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 3 y 4, por causa del tiempo, tengo que terminar este tema, ya son los últimos pasajes. El apóstol Pablo no esperaba que la iglesia de Corinto simplemente le entregara ofrendas a él. Pues como yo soy el misionero, ya levanté esta iglesia de Corinto, ahora ustedes me deben dar. No, él no era una casa de camino o de cambio, ¿verdad?, donde a él se le tenía que entregar. No, realmente, hermanos, las iglesias incipientes enviaban sus propios hombres con dinero para lo que habían colectado. Es decir, cada iglesia, cuando disponía en ayudar a la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, cuando la iglesia de Jerusalén tuvo mucha necesidad, las iglesias que estuvieron ahí y de manera independiente y de manera voluntaria querían enviar ofrendas, enviaban hombres para darle estas ofrendas. Mire, 1 Corintios 16, versículo 3 y 4. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 3 y 4. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces el apóstol Pablo dice, había necesidad allá, nosotros vamos a enviar, voy a enviar una carta para que ellos a través de ellos enviaremos un donativo, pero finalmente dice, para poder ayudarlos, y si yo pudiera ir, iré también yo, irán algunos más conmigo. Querían ayudar, pero no es como que ahora todos están obligados a enviarle las ofrendas y los diezmos a la iglesia principal, ¿no? Pablo rendía cuentas claras por los fondos que administraba para los propósitos que se le había designado. El apóstol Pablo recibía apoyo económico, sí, y él básicamente rendía cuentas claras a su iglesia y enviaba cartas a las iglesias que le ayudaban. Miren 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo número 8. Dice así el versículo 19. Dice, y no solo esto,
Segunda de Corintios 8:19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, enviando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Vea, básicamente el apóstol Pablo está diciendo, nosotros hemos administrado este dinero y rindo cuentas, estamos enviando a alguien, dice el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Rendía cuentas el apóstol Pablo a su iglesia? Sí o no. ¿Y ellos administraban este recurso como misioneros? Y ellos estaban participando de ello para ayudar a otras iglesias. Así que no es como que todo para acá, ¿verdad? Y las iglesias se administraban propiamente. Ustedes están levantando ofrendas. Ustedes están recolectando que por agradecimiento y como Dios ha puesto en el corazón de ustedes, dan donativos. ¿Para qué? Pues cambiar las láminas, para poner el portón, para pintar, para comprar más sillas, etcétera, etcétera. Para eso se colectan las cosas. Y en un futuro, conforme vayan creciendo, pues ustedes puedan cubrir completamente todas las necesidades, incluyendo las necesidades de su propio pastor que van a tener, para poder cubrir todas las necesidades. Pero no es como que ustedes tienen que juntarlo para enviarlo a Texcoco, no es así. Razón número 8 y final, es que las iglesias son independientes por una señal muy clara y para mí es el sello. Las 7 iglesias de Asia. Estas que están mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo número 3, hermanos. Vemos que el Señor se dirigió a través de Juan al ángel, es decir, al mensajero o al pastor de cada iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe al ángel de la iglesia. El ángel era el misionero. Y este pastor, y cada una de estas iglesias eran individuales, y no ningún tipo de cuerpo central o alguna autoridad eclesiástica o que había allí alguna convención. No, estos recibieron una carta, cada uno de ellos, y les dijeron, así son las cosas. Y Cristo les dijo, y arrepiéntanse, y hagan esto, y tendrán esto a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque este es para nosotros el sello de mostrar que cada iglesia es independiente. Espero que el mensaje haya sido claro. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor los guarde, y si tienen alguna duda, puedan preguntarme. Que el Señor los guarde. Vamos a orar.